Seguro que lo has escuchado un montón de veces. El PP es de derechas, el PSOE es de izquierdas y Vox de ultraderecha. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Cómo es posible que ser patriótico sea de derechas, pero ser independentista sea de izquierdas? ¿O que las políticas liberales, como el aborto, sean de izquierdas, mientras que el capitalismo, que también es liberal, sea de derechas? Pues bien, todo tiene sentido. Para descubrirlo, debemos viajar a la Francia del 1789, justo al inicio de la Revolución Francesa. En ese momento, Francia sufría una grave crisis económica, con una alta inflación y una enorme deuda pública. Para encontrar la salida, el rey Luis XVI decidió convocar los Estados Generales. Una decisión extraordinaria, pues hacía 174 años desde la última convocatoria. Los Estados Generales eran una especie de parlamento temporal en el que se decidían los cambios más importantes en la política francesa. En ellos se decidían asuntos tan importantes como la creación de nuevos impuestos, los derechos y obligaciones de la nobleza y el clero, e incluso las leyes de sucesión al trono y las funciones y derechos del monarca. El Parlamento estaba formado por representantes de los distintos estados de la sociedad francesa. El clero como el primer estado, la nobleza como el segundo y el tercer estado que englobaba al resto de la población y que era representado por la burguesía. Históricamente, el tercer estado nunca gozaba de suficiente representación como para defender sus intereses. Pero en esta ocasión, el rey decidió tender la mano al tercer estado y convocó a 291 representantes del clero, 270 de la nobleza y a 578 representantes del tercer estado. La burguesía estaba eufórica. El rey les había concedido mayoría e iban a usar esa mayoría para hacer las leyes más equitativas entre los tres estados. Pero empezada la sesión, se les informó que el voto no sería por cabeza, sino por estado, quitándoles así la mayoría. El rey había cedido a las presiones del clero y la nobleza. La indignación del tercer estado fue enorme, y 149 representantes del clero y 2 nobles, que empatizaban con el tercer estado, pidieron el voto por cabeza, pero el rey no lo permitió. La inmensa mayoría que quería conteo de voto por cabezas amenazó con crear su propia asamblea para tomar las decisiones. Viendo que perdía el control, el rey disolvió la reunión y prohibió la entrada a los representantes. Pero los representantes se unieron por su cuenta en asamblea para decidir la solución a los problemas de Francia. Su solución pasaría por crear una nueva constitución, más igualitaria y liberal. Pero en tratar de definir los detalles, empezaron a aparecer las primeras discusiones, siendo las funciones del rey las que levantaban más división. Un grupo veía valor en la figura del rey como moderador político, y creía que debía preservar ciertos poderes. Otros creían que esos poderes seguían siendo excesivos. Aquella constitución que había de traer unidad trajo discordia y división. Las discusiones fueron aumentando de tono, y los representantes empezaron a sentarse junto a aquellos que compartían sus ideas. Finalmente, la asamblea quedó literalmente dividida entre aquellos más favorables al rey y el status quo en la derecha y aquellos más revolucionarios a la izquierda. Esa misma división se mantuvo en las instituciones que se sucedieron, reafirmando el concepto de izquierda y derecha en la política. Así pues, como podéis ver, ser izquierda o derecha puede ser sinónimo de aquellos que ansían el cambio y aquellos que prefieren ser más precavidos, más conservadores. Esa división la vemos en la definición de izquierda y derecha de la RAE. La izquierda la define como
conjunto de personas que profesan ideas reformistas o no conservadoras. Y la derecha dice conjunto de personas que profesan ideas conservadoras. Y es que con esa definición muchas cosas empiezan a tener mucho más sentido. Por ejemplo, la pregunta con la que he abierto el vídeo ahora tiene respuesta fácil. ¿Por qué el patriotismo es de derechas, pero el independentismo de izquierdas? Porque el patriotismo intenta mantener la estructura de Estado actualmente presente, mientras que el independentismo intenta romperla. Lo mismo ocurre con el aborto y el capitalismo. El capitalismo es de derechas, porque es el sistema actual. El aborto es de izquierdas, porque es algo que no se permitía. Pero claro, aquí hay un detalle muy interesante. Ahora mismo, el independentismo catalán es de izquierdas. Pero si el día de mañana Cataluña consigue ser independiente y se mantiene independiente durante los próximos 100 años, por decir algo, lo que ocurrirá es que lo normal será una Cataluña independiente. Y en ese momento, ser catalanista será algo de derechas. Y la izquierda habrá cambiado a querer la independencia de la Vall d'Aran, por ejemplo. Y si miramos el pasado, vemos exactamente lo mismo. El capitalismo, que hoy día es de derechas, fue de izquierdas durante mucho tiempo. Eso significa que realmente no hay políticas de derechas ni de izquierdas. La misma política o idea puede ser tanto de derechas como de izquierdas, porque lo que hace de una idea o política de derechas o de izquierdas es la sociedad en la que se manifiesta. Dicho eso, hay un término que se ha empezado a usar bastante para definir a cierto partido político que todavía queda un poco en el aire. Extrema derecha. ¿Qué significa eso? Si la derecha es ser conservador, ¿cómo puede ser más conservador que conservador? ¿Hay menos cambio que ningún cambio? Pues bien, lo cierto es que nadie parece estar de acuerdo sobre qué significa ser de extrema derecha. Así pues, esta es mi definición. Yo creo que la extrema derecha serían aquellos que, no contentos con mantener el statu quo, querrían regresar al pasado. Es decir, son los que la derecha fue en el pasado, pero en el presente. Porque seamos sinceros, que el pasado fue mejor es una idea que existe en muchos. Y de hecho, esa definición concuerda mucho con lo que habitualmente se llama extrema derecha. Por ejemplo, Vox, el partido que más recibe ese adjetivo, defiende ciertas cosas en esa dirección, como la eliminación de las comunidades autónomas y el regreso a una España centralizada. Y esa idea sería de extrema derecha o de derecha radical, según esta definición. Ahora bien, si tenemos una extrema derecha, ¿es posible tener una extrema izquierda? Pues yo diría que sí, porque uno puede ser reformista y querer probar políticas nuevas, pero sin desear un cambio de régimen. O uno puede ser revolucionario y querer alterar el sistema de raíz. En ese caso, un comunista podría considerarse de extrema izquierda. Con todo ello, a mi opinión, clasificar políticas y partidos en izquierda y derecha me parece un poco inútil, porque realmente dice muy poco sobre las ideas y creencias que defiende. Es mucho mejor decir que es capitalista, socialista o comunista, tal vez liberal o colectivista. Ambos lados pueden tener ideas buenas y malas al mismo tiempo. Que una idea sea de izquierdas o de derechas no la hace ni peor ni mejor. De hecho, casi de seguro que ambos lados tendrán las mismas ideas, pero con un desfase en el tiempo, pues la izquierda de hoy es la derecha de mañana.